Cuando hablamos de ambiente escolar, nos referimos a la interacción que hay entre las personas involucradas en la escuela. Esto es la interacción entre los pares, entre los alumnos, entre sí, y el sentimiento de aceptación o rechazo que tienen de sus compañeros. Es un concepto complicado porque no se ve, o sea, no podríamos solo verlo y decir que es un ambiente saludable, sino más bien hay que apelar a la vivencia de las personas que están en ese ambiente para saber si de hecho ellos se están sintiendo aceptados, bien recibidos, acompañados, y podríamos entonces hablar de un ambiente emocionalmente saludable, ¿no? Muy bien. ¿Quieres aportarnos algo más, Polo? Gracias, buenas noches. Pues sí, en este orden de ideas es difícil ver el bienestar, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con satisfacer las necesidades reales de los niños. Entender que todos tenemos la misma necesidad, aunque la podamos satisfacer de manera distinta. Por ejemplo, un niño con autismo puede necesitar una sombra para estar contenido, para estar contento, y eso no significa que él lleva sombra, yo también, ¿no? A lo mejor un niño con TDA necesita levantarse y caminar un poco, sentarse en el piso, y no por eso es, tú necesitas un sombra, tú necesitas levantarte, entonces yo traigo un sombra y me levanto, ¿no? Entonces, los ambientes saludables tienen que tener el entendimiento de el correcto pensar, digamos, y el correcto sentir, que es lo que tenemos que empezar a mirar en los colegios, ¿no? Y las familias nos tenemos que ir involucrando en saber que el niño va a estar contento. Esto no significa solo placer, sino a veces displacer. Ese es un punto muy importante, Polo. Justamente en los comentarios que nos enviaban o nos compartían, había observaciones de que si precisamente lo que tenía que suceder en el aula es evitar los conflictos, que solamente prevaleciera la felicidad y los momentos agradables. Eso entonces no sería un ambiente emocionalmente saludable, una evitación del conflicto, ¿o sí? Bueno, la verdad es que es como complicado porque donde hay un grupo de humanos, donde hay un grupo de personas, es muy probable que haya un conflicto. O sea, evitarlo o evadirlo es casi imposible, ¿no? Porque vamos a tener diferentes opiniones, porque va a haber muchas ideas muy variadas. Entonces, más bien, uno de los objetivos de la escuela es permitirle a los alumnos tener las habilidades para adaptarse a un medio futuro, ¿no? Un medio social futuro, y en ese sentido darles herramientas también para que no solo eviten el conflicto o busquen solo, digamos, el placer inmediato, sino más bien para que sepan afrontarlos y para que sepan resolverlos, ¿no? Esto está muy ligado con un tema que a mí me parece fundamental, que son las habilidades sociales. Y en ese sentido, bueno, nuestra Constitución sí marca que la educación tiene que ser integral, ¿no? Nuestros planes de estudio sí marcan que la educación tiene que ser integral, pero educar en habilidades sociales y educar en valores, la verdad es que es un reto que a veces nos sobrepasa, porque no es como que se aprenda en un libro, que haya solo una guía, ¿no? Que haya que seguir al pie de la letra, y entonces vamos a tener ciudadanos sanos que sepan afrontar el conflicto, que sepan adaptarse, que sean empáticos, que sean solidarios. Eso es muy complicado. Yo creo que en el aula, más que evitar el conflicto o hacer un ambiente solo agradable, tenemos que también enseñar a afrontarlo y a resolverlo, sobre todo eso. Ese es un buen punto. Volvemos contigo, Polo. Hablabas de comprender las necesidades, y creo que tiene mucho que ver con esto que nos expone Erandi. Comprender las necesidades implica no solamente las del alumno, sino que el alumno a su vez entienda que no es el único que tiene necesidades. Exacto. ¿Es correcto? Esa es la finalidad entonces de estar en un aula. Y en vamos como a aterrizarlo a nivel de cancha, digo yo. O sea, imagínense a los niños en un salón tomando clases de matemáticas, en un salón de juego, pateando la pelota, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros niños? Este es el gran laboratorio para ver con qué recursos afronto el mundo, ¿no? O sea, con qué recursos. Cuando llegamos un día lunes, los maestros les decimos, ¿qué hiciste el fin de semana? Hay quienes van a patinar, van a ver a los abuelos, comen pizza, te platican de la película del cine, y hay quienes están en casa con videojuegos o solo están en casa. Entonces, yo promuevo el conflicto en los niños. Es decir, hay que quitar un poco este mundo de algodones que existe, ¿no? Donde el conflicto no es pelear, ¿no? El conflicto es afrontar, ¿no? ¿Qué pasa con este mundo de algodones? No usamos balones, usamos pelotas.
Las porterías ya no son firmes y gruesas de varilla, casi que tienen que ser como de aluminio, ¿no? De acolchonaditas, ¿no? Entonces le estamos quitando a los niños, y yo lo veo una parte muy práctica, no tienen costras en las rodillas, no tienen costras en los codos, ¿no? Digo, tampoco queremos que tengan rodillas de peregrino, pero esto habla de la intolerancia que pueden tener sobre su entorno. Entonces, esta necesidad de ser tolerante la tenemos todos, la necesidad de protección la tenemos todos, ¿no? Entonces, generar ambientes saludables tiene que ser desde el niño. Cuando el niño te dice, es que tu clase me aburre, pues hazla divertida, ¿no? O sea, yo haré lo posible por acceder al contenido, ¿no? Pero no puedo traer una nariz roja con zapatos grandes para que creas que la escuela es divertida en ese orden de ideas. Los niños, por el mundo en que viven inmediato, todo les produce placer, 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 y cuando este aparato no les produce placer, lo avientan. Esto se pasa a la vida del compañero, cuando el compañero no dialoga, cuando no hay placer, ¿no? Adrenalina, realmente lo empujan porque no saben dialogar. Lo mismo hacen con los cuadernos, te avientan los cuadernos, ¿no? Te avientan la puerta. O sea, esto es real en los salones, y para un docente es muy complicado tener 20 necesidades, es decir, todos tienen la misma necesidad, pero la satisfacen de manera distinta, las necesidades propias. Entonces, el enseñarles a los niños este correcto sentir es: ¿qué traigo en mi costal? Como lo decíamos fuera del aire, ¿no? Traigo tristeza, enojo, y esta circunstancia, ¿qué me hace sacar del costal? ¿Ir a enojo de la que ya traigo o es una nueva? Pero lo mismo pasa con el docente. O sea, el docente, cuando tiene que entregar planeaciones, exámenes, calificaciones, y te grita un niño, ¿de dónde sale el enojo? ¿De esa circunstancia o de algo que traes ya adentro? También en tu costal, ¿no? Entonces, este ejercicio de emociones, ahora por ejemplo nos piden que la tercera parte de la currícula sea educación emocional. Nadie se puso a pensar que íbamos a mover ahí una serie de circunstancias en el hogar, donde las escuelas no son espacio terapéutico para trabajar con los niños. Y sí, llegan el lunes y mi papá llegó mal, llegó borracho, sacaron a mi papá de la casa. O sea, empieza todo un diálogo de emociones que puede rebasar a los patios de juego, a las aulas, al laboratorio de computación, lo que sea. Empieza a rebasar las emociones en los niños, ¿no?